Buenas tardes mis amigos, ya estamos aquí en Swiss Latino FM y hoy vamos a tener un programa muy especial, un programa en medio del contexto marcado por las recientes huelgas y las lamentables muertes de varios miembros del pueblo originario de Otavalo. Las tensiones sociales y la política vuelven a poner sobre la mesa preguntas profundas. ¿Qué está pasando con la representación de nuestros pueblos indígenas? ¿Qué papel juegan las votaciones, la consulta popular y el debate sobre una nueva constituyente en este escenario? Para conversar sobre todo esto, nos acompaña Ronald, investigador político con amplia experiencia en el análisis social y procesos democráticos. Buenos días o buenas tardes en Ecuador. Buenos días en Ecuador. Ronald, buenos días. Muy buenos días, un gusto saludarlos a cada uno de ustedes. Buenos días. También está Mónica, que también nos ayudará un poco con esta dinámica que tenemos para que Ronald nos resuelva varias dudas que tenemos, que qué es lo que pasó, para qué nos sirve la consulta popular. O sea, nos va a desglosar poquito a poquito todo como si fuéramos niños y vamos a entenderlo muy bien. Buenas tardes, Mónica. Y buenas tardes a todos. Gracias por colaborar con nosotros, Ronald. Bueno, Siempre a las órdenes. eso, muy bien. Vamos empezando a ver. Cuénteme, Mónica. Bueno, vamos a empezar con el primer bloque, que es la huelga y muerte de personas indígenas. Me parece que es de varias ciudades, ¿no? Porque no creo que solamente hay en Otavalo estas muertes. Roland, ¿cómo se origina este conflicto social en Otavalo y en diferentes pueblos? ¿Y qué factores políticos o económicos lo han intensificado? Bueno, yo siempre he dicho que el proceso de una protesta social siempre va a ser catalogada como un síntoma por la falta de gobernabilidad o la falla en el proceso de gobernabilidad. En ese sentido, lo que genera las protestas en el sector indígena, sobre todo en algunas provincias centro-norte del Ecuador, se ha generado en base a la eliminación del subsidio al combustible, en este caso el diésel, lo que ha también determinado de que por lo general ante la economía interna del país es el principal combustible en el cual pues en una alza del diésel con esta eliminación del subsidio, lo que podría generar una especie de inflación y especulación de la subida de los precios. Y en ese sentido, pues la parte indígena, sobre todo el agroindígena, es lo que se siente afectado por los altos costos que se pueden subir en el momento de la transportación de los alimentos de la sierra hacia la costa. Entonces, de una u otra manera, eso determina una preocupación. Pero por otro lado, también creo que la otra parte que también genera este rechazo es justamente la contraposición que el presidente lo dijo, porque una cosa es como candidato haber dicho que no iba a subir el alza, que no Claro. iba a haber alza de combustibles, y pues a la hora, pues ya como gobierno, creo que genera una primera contraproducencia y en ese sentido, pues los indígenas lo ven como mentira, como traición, y eso también ha sido parte de lo que ha detonado que se generen las marchas. Ahora, como dato curioso, las provincias donde se generan estas marchas son las provincias que le dio el voto ganador justamente al presidente Sí. Noboa en esta última elección. ¿Cómo ha sido la respuesta del Estado frente a las demandas de los pueblos indígenas? Bueno, yo creo que en mecanismo de respuesta no ha habido un feedback que haya aterrizado, que el presidente haya palpado la realidad que está pasando, sobre todo en el agro de los indígenas, en el agro de la sierra. Creo que en su momento apoyaron las iniciativas de que el presidente quería hacer algo totalmente distinto, pero sin duda alguna ha habido oídos sordos. Voy a poner un ejemplo sencillo. La prefecta de Cotopaxi, Lourdes Tibán,
en los primeros 3 días de comenzar el tema de las protestas, ella solicitó al gobierno para generar un diálogo, para generar un conversatorio, pero pasó todo el paro y nunca se le pudo atender. Entonces, otra de las debilidades que el presidente cometió creo que fue el trasladar la casa presidencial en ese sentido Sí. de Quito a la Tacunga, o sea, tratar de refugiándose de esa manera porque las movilizaciones lo primero que iban a generarse era justamente hacia la capital. Entonces creo que desde ese punto de vista también eso genera una debilidad, pero al mismo tiempo genera un descontento porque sin duda alguna vivimos en un país democrático y creo que la casa presidencial es el lugar de todos los ecuatorianos Ya. donde se pueda dialogar, donde se pueda gobernar y en ese sentido creo que de una u otra manera lo hizo tal vez por no alterar más el orden que se podía generar. Es decir, que si él hubiera seguido en Quito, creo que las protestas se hubieran intensificado mucho más de lo que pasó en estos 30 días del paro. Y pero, ¿qué es lo que realmente piden los indígenas como tal, ellos como tal? Aparte de lo del diésel. O sea, yo creo que los pueblos indígenas están buscando que el gobierno aplique una metodología para buscar una mejora en cuanto al tema de la economía. Mire, aquí hay un dato curioso que yo he venido haciendo varias investigaciones y encuestas a nivel nacional y las realidades de la costa son totalmente diferentes con las de la sierra. Por Ya. ejemplo, si en la costa la principal preocupación es la inseguridad, que en el caso de Guayas, donde hicimos una encuesta con aproximadamente 3.000 encuestados, dijeron casi el 87% que su principal preocupación es la inseguridad. En cambio, en Ujú. la sierra, lo que los indígenas piden es un poco más de accesibilidad al tema del trabajo, es decir, los altos índices de desempleo que existen en la sierra obligan a que muchos migrantes comiencen a abandonar las tierras y comiencen a migrar fuera del Sí. país. Hace pocos días se encontró unos niños de la sierra ecuatoriana abandonados porque sus padres, Creo que por es una necesidad, semana, ¿no? Sí, es hace una una semana semana, o algo exacto. así. Ujú. Sí. Entonces, esos niños se comenzaron, algunos actores sociales, gestores sociales, Sí. comenzaron a hacerle asistencia porque esos niños ya llevaban meses sin acceso a educación, sin una alimentación adecuada y comenzaron a Ujú. asistirlo. Entonces, creo que desde ese punto de vista hay una realidad latente que siempre ha pasado, no solo ahora. Esto ha sido desde siempre, desde cuando comenzó el feriado bancario y por qué muchos cantones pequeños o parroquias de la Sierra Ecuatoriana, nuestros indígenas, nuestros agricultores están comenzando a migrar y justamente Sí. ahí viene la problemática por la falta de oportunidades y empleos que hoy en día los indígenas piden. Claro, Ay, porque, ay, perdón, David. perdón, porque después de de estas manifestaciones hubo varias muertes de manifestantes indígenas. ¿Qué consecuencias tiene esto para el gobierno, las muertes de los indígenas? Bueno, indiscutiblemente no sé cuál sería el diagnóstico del gobierno. Creo que el gobierno ha hecho caso omiso ante la realidad que está pasando y creo que en ese sentido sí le genera también un desprestigio, porque sin duda alguna siempre el gobierno debe abrir el abanico del diálogo y en ese sentido Claro. pasaron 30 días que no se generaron el diálogo y creo que en su parte el gobierno no cumplió. Es más, cuando los indígenas de Otavalo abrieron las vías, queriendo, claro, dialogar, ocurrió un tema muy, digamos, muy curioso, que tenían que haber liberado a las 12 personas de Otavalo, pero sin Sí. duda alguna, Fiscalía, pues, buscó una estrategia para alargar el proceso y creo que en ese sentido los otavaleños se sintieron un poco desilusionados al ver que no había esa transparencia para el tratamiento. Entonces, ellos
estuvieron rechazando ese tema y el gobierno aprovechó utilizar digamos, esa muletilla de pequeña protesta en Otavalo para decir que los indígenas no se puede dialogar, que ellos rompen el pacto. Sin duda alguna, creo que hay narrativas de parte y parte, pero yo creo que el gobierno, en este caso, si hablamos de un Estado democrático, yo creo que el gobierno debió primero generar esa apertura para el diálogo, sobre todo porque es la administración del Estado y son ellos los preocupantes de escuchar las demandas de los ciudadanos. Y en ese sentido, creo que el gobierno no tuvo esa buena predisposición desde el comienzo para dialogar. Si lo hubiera querido, creo que a los 8 días de las manifestaciones se hubiera dado, pero no se pudo dar. Y ha de haber pasado 30 días, creo que el gobierno también se venía a la presión. Es más, como dato curioso, en Otavalo pasó algo que llama la atención, es que la señal celular, la señal de internet, se cae. Ok. Y quien comienza a denunciar son varios periodistas que tuvieron que salir de la provincia para denunciarlo. Entre uno de esos, un periodista español, se me escapa el apellido, Lautaro, se me escapa el apellido, un periodista español que denuncia que había digamos, este atentado contra la libertad de expresión por el bloqueo de las señales celulares, porque de una u otra manera el país no estaba bien informado de lo que estaba pasando en Otavalo. Sin duda alguna, el desenlace es que este periodista fue arrestado y fue expulsado del Ecuador. Pero sin duda alguna, los organismos internacionales de derechos humanos calificaron como un tema que va en contra de la libertad de expresión y que algunos organismos, algunas fundaciones de comunicación y de periodismo dijeron que realmente eso no debería pasar más. O sea Eh, quiere, que... de- Ay, perdón, hable, Mónica. quiere decir que actualmente hay una desconexión total, estructural entre el Estado y los pueblos originarios, sabiendo que Sí, hay varios partidos políticos que estuvieron a favor de él en el momento de las elecciones. Yo voy a decir, él se valió de varios partidos políticos. sí, sin duda alguna. Y bueno, él gana con dos partidos. Bueno, primero fue en la primera elección con dos partidos de izquierda hasta poder crear su propio partido ADN. Y bueno, también hubieron movimientos, y en este caso los indígenas que apoyaron el proyecto de país que está generando en su momento el presidente Noboa, pero que hoy en día suena contradictorio por el rechazo que se dio. Entonces, hay más que una desconexión, hay un rechazo por cuanto a los pronunciamientos que el presidente generó en contra de los indígenas, por ejemplo, en el caso de tildarlos como terroristas. Eso creo que fue un tema que también encendió las llamas de la indignación en las redes sociales por muchos casos. Anteriormente ya se había generado un problema que fue el problema de Quinzacocha, un tema sobre la contratación minera que era al sur de Ecuador, en Azuay, Ujú. donde el pueblo azuayo rechazó en una marcha rotunda. Es más, asambleístas de Azuay que apoyaron ese contrato, esa concesión minera, actualmente son considerados personas no gratas para el Azuay, porque si bien es cierto, Cuenca es considerado patrimonio de la humanidad por la UNESCO, por su tranquilidad, por la forma de vivir y la calidad del agua que tiene el Azuay, justamente de ese sector donde se produce, creo que es una de las mejores aguas que pueda tener el Ecuador. Entonces creo que en ese sentido, gobierno ha venido teniendo muchas contradicciones y creo que no ha podido escuchar o no ha tenido ese vínculo para tratar de generar un diálogo y escuchar realmente qué es lo que la gente quiere. Entonces estas contradicciones ha generado, más que la desconexión, un rechazo al gobierno por cuanto quiera tratar de hacer algo, y gobierno, por otro lado, no ha tenido las herramientas asertivas para comunicar. Una cosa es que el gobierno gaste, pues tenga fondos para pautaje a nivel nacional, pero otra cosa es tener estrategias de comunicación política que pueda, digamos, mediar de una forma pasiva para que las personas tengan claro por qué el gobierno está haciendo estas medidas y cómo lo está haciendo. Entonces, a veces es importante, para poder remediar este tema,
hay que poner el ejemplo. Entonces, cuando el gobierno dice de que requiere hacer una austeridad económica, pues bueno, ante las redes sociales no hay nada oculto. Creo que la ciudadanía se ha dado cuenta que el pautaje gubernamental en cuanto al presidente, que me parece que sigue haciendo un marketing electoral, creo que los ciudadanos siguen diciendo, bueno, si realmente dice que no hay dinero, que hay que hacer austeridad, ¿por qué hay demasiado pautaje publicitario en algunas redes sociales conocidas? Y en este caso, creo que realmente si hay austeridad, debería ser austeridad en todos los ámbitos y en todos los sectores. Ok, muchas gracias. Vamos a pasar ahora a otro tema que son las votaciones y el panorama político. La- eh, ¿Cómo influyen los movimientos indígenas en los procesos electorales recientes? Bueno, creo que el sector indígena tiene un voto influyente muy importante a nivel de presidenciales. Es más, los últimos presidentes, quienes realmente han puesto presidenciales, ha sido justamente la sierra ecuatoriana. Sin, claro, tampoco dejar a un lado la Amazonía, pero la sierra ha sido la parte preponderante para poder generar un voto, no solo con estas elecciones. El mismo presidente Guillermo Lasso en su momento fue electo y ganó con las provincias de la sierra, ya que en la costa aún sigue siendo bastión, digamos, del correísmo, hablándolo desde el punto de vista de la polaridad, y pues el anticorreísmo, que siempre ha sido una plataforma donde hemos visto varios líderes que se han subido y se han consolidado. Por ejemplo, el mismo Lenín Moreno en su momento, después vimos un Guillermo Lasso, ahora un Daniel Noboa. Es decir, la plataforma del anticorreísmo existe siempre y cuando que se suba un vocero, un líder que esté en contra del correísmo, pero es una plataforma que en su momento puede migrar y creo que en ese sentido habría que ver qué pasa con los resultados ahora en la consulta popular, si el anticorreísmo se mantiene o puede que se disipe, todo dependerá de quiénes puedan ser los voceros. ¿Qué papel cree que jugarán las comunidades de la Sierra Norte como Tabalo en las próximas elecciones, visto todo este revuelo que ha habido en la huelga? ¿Cómo se percibe en el Ecuador? ¿Cómo se siente que van a proceder estos pueblos? Yo creo que va a haber, como nunca, tal vez, es un supuesto caso, creo que va a haber un rechazo, sobre todo por una gran parte del sector indígena, no a la consulta, por cuanto, primero, ya hubo una consulta popular en el 2024 que justamente el presidente Noboa estuvo, digamos, apadrinando y que realmente hasta el momento las decisiones que se dieron en la consulta popular del 2024 no ha tenido efecto positivo en cuanto a los cambios que realmente necesita el país. Es decir, que muchas de las preguntas que se hicieron hasta el momento o sea, los resultados no se ven, no se visoran esos resultados y creo que en ese sentido ha perdido esa efervescencia, esa fuerza de la consulta popular del 2024. Actualmente hay un 80% de desconocimiento del pueblo ecuatoriano por parte de las preguntas de la consulta popular. No porque no les interesa, porque realmente creo que el factor de generar una práctica democrática mediante la consulta popular ya está como quien dice, está como trillado, está como, digamos, pierde esa fuerza, pierde ese interés y por lo tanto muchos ciudadanos no les interesa ver el trasfondo de las preguntas. Sin embargo, lo que yo he visto en las redes sociales, en diferentes medios de comunicación, es que el no está aumentando. Y está aumentando en el sentido de que las realidades es lo que se está mostrando. Aquí se aplica una frase que dice dato mata relato. Y en ese sentido, Ujú. pues las cifras de muertes violentas en el Ecuador siguen en aumento. O sea, más o menos para los que no entendemos mucho de política, la consulta popular es para cambiar algunas cosas, pero al ver que en la consulta popular del 2024
prácticamente no se cumplió nada de lo que salió en la consulta popular, la gente está como desanimada. La gente no es que no entienda las preguntas, sino que como que dice, ¿para qué voy a votar si al final en el país no va a cambiar nada? Así es. Yo creo que es la desilusión de tal vez de que muchos ciudadanos alejados de la política, alejados de la polaridad política, Uy, que no identifican con ningún partido político, tenían la esperanza de este gobierno por cuanto las propuestas de campañas que generaba, digamos, eran, digamos, aterrizadas a una realidad, pero que hoy en día, pues en la práctica, no se ha comprobado hasta el momento. Claro, porque también puede ser que algunos partidos políticos estén utilizando el descontento de los indígenas para ir contra el presidente o para ir en contra de la consulta, porque sabe, como acaba usted de decir, que no hay casi conexión entre los indígenas y el Estado. Entonces, partidos en contra del presidente lo están usando. Usted que está ahí en el país, ¿cómo lo ve eso? Bueno, más bien la oposición del país, digamos, está un poco debilitada. Creo que en los últimos acontecimientos que pasaron con estas últimas elecciones presidenciales, debilitó mucho las múltiples vocerías que nunca se vincularon, que nunca siguieron una línea conductual de comunicación, surgieron muchas contradicciones y eso generó a que hoy en día la oposición no tenga la fuerza que tenía hace un año atrás. Ok, Pero sin duda alguna la oposición me imagino que tomará parte de este tema. Lo que llama la atención que en el tema de lo que es las organizaciones políticas que están participando tanto por el sí y por el no en campaña de la consulta popular, la oposición no fue calificada por medio del CNE, es decir, el Movimiento Revolución Ciudadana no pudo calificar, no entró en la calificación para hacer propaganda por el no. Y creo que eso también, pues, apaga un poco el tema de las fuerzas ideológicas, pero sin duda alguna hay un síntoma interesante que se ve en las redes sociales de que mucha gente ya está diciéndole como los primeros indicios de que no le creen al presidente en cuanto al tema de las propuestas. Es decir, a pesar de que no están interesados en la consulta. consulta popular, ¿sí? Pero sin duda alguna se está viendo de que también no le están creyendo al presidente de que por medio de la consulta popular y una nueva constituyente pueda cambiar el orden del país. Desde que empezó su mandato, su nuevo mandato que Novoa, ha perdido mucha popularidad, como lo dice usted, se podría decir, no son seguidores, sino mucho apoyo del pueblo. Cada vez se está viendo que se está debilitando su imagen o cómo lo ven desde Ecuador, porque nosotros vemos muchas veces las cosas de solo lo que nos llega muy como por gotas de agua. Entonces, nosotros vemos que ya no tiene tanto apoyo. Ustedes desde Ecuador, ¿cómo le ven? Ustedes que lo sufren día tras día, lo que está pasando con la delincuencia, que yo he visto que cada vez, como usted acaba de decir, en Guayaquil está cada vez peor. Recientemente hubo un coche bomba, hubieron como 14 asesinados en un billar. O sea, son cosas que no sé si antes pasaban, pero ahora pasan más seguido o tiene más voz por las redes sociales. ¿Cómo ve usted la popularidad del presidente Noboa ahora mismo? Porque él siempre se jacta de decir que él está atacando a los terroristas, pero los crímenes no han bajado. Bueno, aquí hay que analizar algo muy importante. A raíz de la contienda electoral, él gana, digamos, en un 60-40, es decir, él gana con un 60% y un 40% oposición, claro, tomándolo en cuenta desde ese punto de vista, claro. Pero sin duda alguna la popularidad de él llegó casi hasta el 80%, Claro, pero en poco tiempo comenzó a bajar. Actualmente está por debajo del 40%, podría decirlo que está por el 35%, y eso tiende a bajar. Yo hice una encuesta solo en un par de provincias, tanto Guayas como en Morona, Santiago, y la popularidad del presidente se estaba eferveciendo de a poco, es decir, que con este paro
yo supongo que podría estar entre el 30, el 32, 33%, porque en realidad los hechos que se generaron en el paro fueron muy fuertes y que realmente la fuerza del orden se dirigió con mucha contundencia, sobre todo en el tema de Otavalo. Yo creo que el tema de los muertos a lo mejor podría haber sido más agravante, pero sin duda alguna creo que el presidente no mostró lo que realmente en un paro se puede dar o se puede solucionar, el tema del diálogo. Claro. Ahora que también hubieron interventores, en el caso de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana generó una intervención de diálogo, una mesa de diálogo que en su momento, a los 20 días del paro, el gobierno no quiso dialogar. El gobierno dialoga casi a los 30 días del paro porque veía que este tema se le venía. Y en realidad el presidente no dialogó, sino quienes dialogaron o entraron al diálogo era justamente el ministro del Interior. Pero realmente, como tal, no, nunca vimos ningún pronunciamiento por parte del presidente decir al diálogo, sino más bien los ministros. Y eso creo que también atomizó un poco el tema de que en la percepción bajara mucho más en cuanto al tema positivo y el negativo aumentara. Es decir, actualmente el presidente sí bordea casi llegando al 70% de percepciones negativas por cuanto a lo que está pasando en el Ecuador. ¿Y cómo se tomó el pueblo indígena lo que dijo? No sé exactamente las palabras que dijo, como que si ellos no quieren estar aquí o que si siguen el paro, se vayan del país. Algo así es. No sé en realidad lo que dijo, pero dijo contra los indígenas. No sé si Mónica tiene las palabras exactas, que es la que dijo, que yo pienso que eso también le hizo bajar bastante en popularidad al presidente. Porque en realidad los indígenas protestaban por algo que me parece un poco justo y que en vez de dialogar, como lo acaba de decir usted, que normalmente dialogan a los 20 días o eso, vino a dialogar a los 30 y ni siquiera fue él, sino fueron otras personas. ¿Qué posición queda Noboa con la comunidad indígena? Prácticamente, visto desde acá, me pareció hasta un comentario un poco racista. Bueno, hasta donde vi los pronunciamientos de la CONAI y de algunos sectores indígenas, lo están considerando una persona no grata por cuanto nunca tuvo, digamos, la predisposición o la voluntad de dialogar, de conversar. Es más, él dijo que él nunca iba a negociar con terroristas, como se lo catalogó a los del paro. Y eso generó también un rechazo más del tema de los indígenas. Habría que ver qué pasaría ahora con esta consulta. Los resultados estaríamos viendo, y aquí dependerá de cómo gobierno pueda aceptar los resultados que se den en esta consulta popular. Claro, porque ¿qué consideramos, o sea, de la consulta popular? ¿Qué aspectos consideramos más relevantes en esta consulta popular que va a venir el 30 de noviembre, ¿es, no? No, Al creo que es el Así es, 16. 16, 16, perdón, 16. 16. 16 de noviembre. Sí, sí, 16. ¿A qué aspecto, o sea, resaltamos de la consulta popular? Bueno, ante la ciudadanía ecuatoriana ven que muchas de las preguntas de la consulta pues no son preguntas relevantes en cuanto al tema de consultar o buscar una solución del país, pero algunas de estas preguntas consolidan más bien la intención del gobierno de lo que quiere hacer a futuro. El tema de la eliminación de uno de los artículos donde habla que el Ecuador es soberano y que no requiere de bases militares extranjeras. Sin duda alguna no es, o sea, por el momento para el Ecuador, para los ciudadanos ecuatorianos y lo que yo he venido dialogando con muchos, es que no lo ven necesario el tema. Sin embargo, para el gobierno es interesante el tener o implementar un espacio de bases extranjeras en el Ecuador. No lo ven tan necesario. Otra de las preguntas que en su momento se hablaba, el tema del trabajo por horas, que ya se había consultado en la consulta del presidente Guillermo Lasso y que la gente votó por el no, porque no querían ese tema. Primero, porque generaba regresión a los derechos laborales. Y segundo,
porque generaba también una vulneración de un trabajo seguro de lo que muchos ecuatorianos quieren. Entonces, desde ese punto de vista, al querer insistir nuevamente a este tema del trabajo por hora, como que la insistencia genera una molestia para la ciudadanía. Y ya esa pregunta ya se había dado y esa pregunta ya se había, o sea, el pueblo ecuatoriano había respondido por el Al no. no. Claro, o sea, Entonces él creo que en ese quiere sentido, esa pregunta que le salga sí o sí, porque ¿quién se beneficia con esa pregunta que acabamos de decir? ¿Quién son los más beneficiados? ¿El pueblo, los obreros o en realidadmente los empresarios? Los empresarios. Ujú. o sea, yo creo que en ese sentido los empresarios, porque sin duda alguna, al generar este tema de la precariedad de la hora laboral o la tercialización, lo que estaría era tal vez restándole muchos beneficios a los trabajadores. Es más, ahora en Ecuador, en estos pocos días, se genera un tema controversial. En el caso de aprobarse el tema de la constituyente, se estaría eliminando el 13º sueldo y que en su momento, pues la ministra en varios medios de comunicación habló que Ecuador es el único país que tiene este subsidio como tal. Pero sin duda alguna, a lo mejor el desconocimiento de la ministra es que en algunos otros países no se les llama 13º sueldo, pero tiene otros nombres. Pero es una compensación que se hace, como en el caso de Argentina, que hablan del aguinaldo navideño como un sueldo, como en México, y otros países más que hablan de un 13º sueldo, pero como una compensación anual de todo el año de trabajo, como una especie de utilidad laboral. Entonces creo que ese desconocimiento también ha generado pues controversia y que creo que también deja también en mala ubicación al gobierno por tal vez no tener una buena vocería en cuanto a hablar de estos temas. Y eso también los ecuatorianos están poniéndose a pensar que en realidad, bueno, a nadie le conviene que le quiten un 13º sueldo, Claro. una compensación que se recibe. Entonces, en ese sentido, creo que ha tenido algunos falsos positivos gobierno por tratar de querer explicar, pero que realmente no le ha funcionado. Claro. Como lo que dijo en una entrevista que después de que voten, él explicará sobre las preguntas y el trabajo que va a hacer. Entonces ahí no está informando realmente y eso son puntos en pérdida hacia él, ¿no? Pues, ¿cómo él pretende, primero vota, después te informo? No es O sea, lógico. quiere hacer votar, o sea, por lo que acaba de decir Mónica, quiere hacer votar por algo que tú ni siquiera estás muy bien informado, ni siquiera sabes lo que estás votando, pero él, como quien dice, a toda fuerza quiere que salga lo que él quiera. Y después cuando salga, pues yo te digo que era esto por lo que votabas. ¿Es algo así? Porque, o sea, la población Sí, en realidad sabe en realidad lo que va a votar, sabe lo que el 16 de noviembre está en juego, porque habrá muchas cosas en juego para nuestro país, sabe en realidad lo que está haciendo. bueno, y sin duda alguna, creo que es una pregunta que, o sea, es un planteamiento que el presidente deja en vacío y deja en duda que muchos ecuatorianos puedan interpretar que el presidente no sabe realmente o no tiene una metodología para decir Ujú. el por qué hacer una constituyente. Por ejemplo, aquí vienen las dos preguntas que también en la consulta creo que no se lo ve innecesario. Creo que más bien el problema no es de fondo, sino de forma. Por ejemplo, el primero, el quitarle la asignación a los partidos políticos, cosa que de una u otra manera, eh, en estos momentos, el problema no es la asignación, Perdón que le corte. ¿sí? El problema es, Qué significa la asignación de los partidos o sea, se políticos? asigna, se asigna un presupuesto del Estado para los partidos políticos. Y ese presupuesto sirve para temas administrativos, para temas de capacitación, para temas de preparación de las organizaciones políticas. Esa asignación es la que les llega a los partidos políticos y es una de las preguntas que la consulta popular quiere consultarle al pueblo ecuatoriano si está de acuerdo con quitarle, es decir, asignarles ese presupuesto a las organizaciones políticas. Lógico, dependerá del sí y el no. Claro, Y la otra pregunta que también
Perdón, ¿y eso Sí, te en escucho. qué beneficiaría o tendría algo malo para el pueblo? O sea, yo creo que el tema de las asignaciones a los partidos, a las organizaciones políticas, es un derecho institucional que viene de toda organización que rige y que está basado en el interés público. Los partidos políticos, que son organizaciones, se los toman en cuenta como organizaciones públicas en el punto de vista de que tienen adherentes, de que tienen líderes y que participan en asuntos públicos, en este caso consulta popular, en este caso elecciones generales, eligiendo candidatos. Entonces, desde ese punto de vista, el asignar el presupuesto de los partidos políticos creo que no es el tema problema. Yo creo que aquí el problema es de filtro y ese filtro también se lo podría aplicar con la siguiente pregunta, que es la reducción de asambleístas. Entonces, el problema no es reducir asambleístas, el problema es la calidad de Claro. asambleístas que tenemos y que van a legislar. Es decir, lo que nosotros podemos pensar o analizar es que hay que escoger el tema de los partidos políticos, hay que hacer un buen filtro, porque realmente existen partidos políticos que de una u otra manera son partidos que ocupan espacios, pero que no generan réditos electorales. Hemos visto partidos que hoy en día no llegan ni al 0,05% de la votación popular y hay muchos partidos que deberían descalificarse. Entonces, el problema no es la asignación, el problema es el filtro que debería generarse desde la organización rectora de la democracia, que en este caso es Consejo Nacional Electoral. Y por otro lado, el tema también que tiene que ver muchísimo con la reducción de asambleístas. O sea, el número de asambleístas, ¿sí? No cambia la calidad de Claro. asambleístas que hay hoy en día. Tener más o tener menos, la misma calidad seguirá. Entonces, el tema es filtrar, es decir, yo pienso que en ese sentido hay que interpretar ese principio constitucional del Ecuador de elegir y ser elegido. Me parece que todos estamos de acuerdo en eso, pero yo sí creo que dentro de la moralidad profesional de un candidato es que si yo voy a ser candidato para la asamblea, yo tengo que estar preparado, yo tengo que tener los conocimientos, tengo que tener la experiencia, O sea, porque realmente el Ecuador lo pide. claro, eso le iba a preguntar. ¿Cuáles son las etapas que debe pasar para ser un candidato? O Mm, sea, ¿qué filtros, asambleísta. un asambleísta, qué filtros tiene que pasar? ¿Qué requisitos se le pide? O si yo soy ecuatoriano, puedo ser asambleísta porque yo tengo a mi pueblo atrás mío, como quien dice, o sea, se podría decir, o yo soy muy influyente en mi pueblo y ya por eso, pues puedo llegar a ser asambleísta. Estoy hablando desde la totalmente ignorancia. Quiero que usted me explique porque es que, claro, si no hay filtros Claro. y cualquiera puede ser porque... explíqueme porque para no yo no hablar de más y no quedar mal tampoco. Bueno, primero tienes que ser mayor de edad, tienes Ok, que regirte bajo los derechos de todo ecuatoriano, ser mayor de edad, ser ecuatoriano con toda la ciudadanía. eh, Tienes que tener, por ejemplo, impedimentos que te prohíben ser candidato, es decir, que no tengas problemas con Contraloría, que no tengas problemas con el Estado como tal. Y pues uno de los requisitos importantes es que participes mediante un partido político. O sea, no hay más requisitos como tal. Son muy simples. Es más, los dos principales es que seas mayor de edad, ¿sí? Que seas ecuatoriano ya, y que no tengas deudas con el con el Estado. Estado y ya está. O sea, ¿Sí? o sea, Y, es te- y ten- y lo que teniendo un digo. partido político puedes participar. Claro, es lo que digo. O sea, ¿Cuántos, cuántos partidos políticos existen en Ecuador, Ronald? No tengo el número, pero hay un aproximado casi entre nacionales y provinciales, pasan de 50 a 60 partidos Ah, políticos. es A nivel demasiado. nacional hay muchos. Sí, es más, yo hice en algún momento para algunos medios comparativos, en el caso de México, que bordean más de los 150 millones de De habitantes en padrón habitantes. electoral. Ellos tuvieron solo tres candidatos, tres candidatos.
En el caso de Ecuador, que solo llegamos a 18 millones, y hablando del padrón electoral, que es menos, nosotros llegamos a tener más de una docena, casi 16 candidatos. Entonces, cuando nosotros vemos esa desproporción entre México y Ecuador, haciendo un comparativo, quiere decir que hay una sobreoferta de candidatos en cuanto al tema de las últimas presidenciales. Por ende, afecta a un debate porque no se pudo, digamos, ver un debate sano porque tuvieron que hacerlo en 2 etapas, y aún así en 2 etapas el modelo del debate no pudo generar, digamos, una verdadera conclusión para que los ecuatorianos podrían decir o decidir por cuál candidato votar. Aparte que hubo mucho show, entre más candidatos, me imagino que los candidatos con sus diferentes estrategias pensaron que haciendo un show de acusaciones dentro de la mesa del debate, para ellos era mejor, pero sin duda alguna se comprobó que tener muchos candidatos y generar 2 mesas de debate, creo que eso no genera una buena democracia como tal. Entonces, si nosotros analizamos ese punto de vista, yo creo que el problema no es el número, sino el filtro. Y aquí Claro, hay que comenzar a filtrar en ese sentido los partidos políticos que deberían ser nacionales, qué sé yo, nacionales máximo unos 8, y provinciales que se puedan decir por provincia 5 por provincia como mucho. Pero sin duda alguna, hasta el momento siguen siendo muchos partidos, mucha representatividad. Y hay un dato curioso. Si ustedes analizan el último resultado presidencial, el 80%, el 80% de los votos se destinaron a solo 2 candidatos. sí, Y que por coincidencia los 2 candidatos estaban dentro de la polaridad política, es decir, correísmo y anticorreísmo. El resto no llegaban, creo que el tercer lugar no llegaba ni al 10%, menos del 5%. Entonces eso nos da una clara evidencia de que está pasando algo con las reglas de juego en la democracia del Ecuador, y que creo que los partidos políticos no están consolidándose ese tema. Entonces, yo creo que el presidente en esta pregunta lo que quiere atacar es eliminar estos pequeños partidos como tal, que sin duda alguna, el ejemplo más claro en la elección presidencial anterior, cuando él gana con los 2 partidos de izquierda, pudimos ver que solo estos partidos pusieron solo 2 asambleístas, creo, a nivel de toda la asamblea pusieron 2 solo asambleístas. Entonces, cuando vemos esa desproporción, creo que el problema, claro, todos ven el problema del número, pero no se dan cuenta que para nosotros poder corregir ese número es que necesitamos aplicar el tema de la fórmula de filtros, es decir, ver la forma de cómo filtrar, de cómo clasificar y de cómo calificar a los candidatos que lamentablemente hoy día hemos sido criticados hasta la prensa internacional, viendo de un joven de 19 años que en una mesa de fiscalización se ponga a hacer dibujitos, ¿sí? Entonces creo que es una clara evidencia de que nos falta calidad de formación para nuestros asambleístas y que ellos puedan de una u otra manera pues arreglar problemas gravísimos que claro. desde la ley sí se lo podría hacer. Muchas gracias, Ronald. Vamos a ir terminando y... A mí me queda A ver, una sola eso. pregunta. Cuénteme, Mónica. Eh, Ronald, ¿cree usted que el pueblo está preparado para una nueva constituyente o solamente es una distracción ante los problemas urgentes que tiene el país? Bueno, hay 2 preguntas. Yo creo que el pueblo no está preparado para una constituyente. Todavía no hemos asimilado la reforma constitucional del 2008, primero. Perdone, Segundo, perdone, ¿qué es una creo que, constituyente para los que no sabemos? ¿Qué es una constituyente? bueno, la constituyente es una asamblea que se dedica no solo a legislar los problemas del país, sino que se dedica a reformular las leyes constitucionales que hoy en día están regidas. Es decir, una asamblea constituyente, la misión principal, más allá de fiscalizar lo que tiene que hacer, tiene que comenzar a revisar y a corregir las leyes constitucionales. Ok, Si hay errores en los cuales eso se debate en el pleno de la asamblea para modificarlo, pero más allá de la pregunta, creo que por el momento, digo yo, lo digo de mi punto de vista a título personal, creo que no es necesario, porque la reforma constitucional del 2008, o dicho de otra manera, la Constitución de Montecristi, faculta
para que la Asamblea pueda reformular estas leyes. En el caso de las bases extranjeras, no necesariamente debe hacerlo la constituyente. El presidente puede elevar un decreto y con esos plenos poderes la Asamblea puede corregir esos temas. Entonces, yo lo veo innecesario desde ese punto de vista. Más bien creo que el gobierno, como ha tenido muchos desaciertos en materia de gobernabilidad, creo que está tratando de buscar la solución parche mediante no solo la consulta, sino la constituyente, decir qué es lo que va a salvar. Pero realmente los problemas que han pasado en el país, como desempleo, el tema de los hospitales, que no hay medicina, que hay una especie de insalubridad, el tema de la falta de educación, el tema de la inseguridad, yo creo que eso no tiene nada que ver la constitución, eso ya es un tema de timonel, eso es un tema de metodología de gobierno y creo que el gobierno de una u otra manera trata de buscar pues una excusa para Ok. seguir manteniéndose en esta gobernabilidad que hoy en día le ha costado muchísimo y que hoy en día tiene más negativos que positivos. Aparte de que el costo es muy alto, cambiar y transformar el costo es muy alto. Entonces también como ciudadanos ecuatorianos debemos pensar eso, que hay otras prioridades. Como acaba de decir usted, ya hay algo a que regirnos y que está bien. ¿Para qué un gasto más de dinero si tenemos otras prioridades como son los hospitales, la medicina o mismo la seguridad? Sí, por supuesto, creo que el gasto es innecesario, creo que hay cosas que se pueden corregir reformulando y fortaleciendo el tema de las políticas públicas. Creo que necesariamente hoy en día la crisis hospitalaria es muy fuerte. Es más, el gobierno está haciendo algo que preocupa sobre todo a los sectores de prestación pública de salud, en el sentido de que quiere fusionar el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el IES, quiere fusionarlo con el Ministerio de Salud Pública. Pero eso creo que si nosotros pensamos desde el punto de vista coherente, mientras el Ministerio de Salud Pública no llegue a tener un alto estándar en cuanto al tema de servicio, en cuanto al tema de atención y no tenga resultados óptimos, es difícil. Más bien estaríamos haciendo un cuello de botella con la salud del Ecuador al fusionar estos dos estamentos en salud. Yo creo que estaría aumentando este tema y en ese sentido sí estaría perjudicando bastante, sobre todo a los afiliados del Seguro Social, por cuanto ellos aún tienen problemas y aún más con esta fusión, yo creo que eso podría agudizar un poco más el estado de salubridad que se pueda generar en el Ecuador y el tema de salud pública que hoy en día, pues, los pacientes están preocupados, que, bueno, creo que los medios han sido muy claros. Ha habido huelgas de personas con enfermedades catastróficas, personas con temas renales. Las mismas hospitales de servidores renales han tenido problemas y las deudas que se les acumulan. Entonces, en ese sentido, el gobierno no ha podido remediar esta situación y me parece que puede ser un poco complejo las decisiones que pueda tomar en los próximos días y semanas el gobierno. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido todo un placer. Nos ha explicado punto por punto todo lo que va a pasar, lo que está pasando y lo que pasó en Ecuador. Y lo más importante, la consulta popular que se viene este 16 de noviembre. Muchas gracias, Ronald. ¿Dónde podemos seguirle por las redes sociales? ¿Dónde podemos ir buscando sus vídeos para ver cómo, para irnos informando bastante de lo que va pasando a todos los que estamos aquí fuera de nuestro país, que nos dé detalles de lo que va pasando, cómo podemos conseguirlo en las redes sociales? Bueno, en mis redes sociales me pueden conseguir como Ronald Antón en Facebook, en TikTok, en Instagram. Yo trato más bien de orientar con videos educativos, videos ilustrativos, porque de una u otra manera la crítica va a estar activa. Hay muchos críticos ante el Ujú. gobierno. Yo más bien prefiero generar contenidos propositivos como para educar a la ciudadanía. Lo que hoy en día necesitamos en el Ecuador es el voto informado y lamentablemente estamos muy lejos de conseguir eso. Pero bueno, mis redes sociales ayudarán que sea a hacer un poco de patria, tratando de educar a las personas en estos temas desde el punto de vista
imparcial, sin tocar la polaridad política que hoy en día necesitamos que los ciudadanos ecuatorianos estén orientados. Y justamente esos tipos de contenidos son los que yo trato de transmitir en mis redes sociales. Ok, muchas gracias y le esperamos pronto aquí que nos siga orientando. Esperamos tener un nuevo podcast después de que pase la consulta popular para ver cuáles son los pros y los contras, qué vamos a mejorar, qué va a pasar después de ahí con nuestro querido Ecuador. Muchas gracias y nos vemos hasta una próxima, Ronald. Gracias a ustedes, saludos. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego. Roland. Chao, Mónica. Nos vemos en la próxima hora. Chao. Chao, chao. Muchas gracias. Chao.